Bienvenidos amigos de Lúdica, soy Lucio Soto. Gracias por sintonizarnos la tarde de este lunes. Hoy me encuentro con Areneda. Él es Araneda. uno de los integrantes de la banda Australes. Bienvenido a este espacio, tu espacio. ¿Cómo te encuentras la tarde de hoy? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estaba Bueno, ayer llegamos de una presentación que tuvimos fuera de Santiago. Nosotros somos de Santiago de Chile, la capital, y estuvimos en Concepción, que es otro lugar donde es muy concurrido lo que es la música, sobre todo la música chilena, bueno, la música en general. Eh, Así que llegamos, ahora está descansando sobre eso, así que muy contentos de haber dado ese show, pero estuvo bien. Increíble. Para ese nuevo auditorio que quizá no te conoce, ¿podrías presentarte cuál es tu rol en la banda, por favor? Sí, claro. Bueno, yo soy Víctor de Araneda, soy vocalista y guitarrista de la banda. Y bueno, la banda tiene ya 11 años de vida, aprox. Somos cinco, Fabián en el bajo, Víctor Pizarro en la batería, Nicolás Carballo en la guitarra, Esteban Hernández en los teclados y el que les habla. Muchas gracias. Y voy a recalcar o quiero empezar esta entrevista recalcando esto que mencionas de los 11 años, porque a mi parecer son una banda que se mueve entre las sombras, ya que, Ujú, como mencionas, ya llevan un poquito más de 10 años, y aunque en ujú, cantidad no hay muchos discos o sencillos, en ujú, sustancia encontramos una variedad de rock pop, folk y hasta unos guiños con el indie, digo, con ujú, la electrónica. ujú. Este, eso ha llevado a que han ido integrando una identidad en su propia música, pero platícame para ti cómo ha sido el proceso de este recorrido. Mm. Bueno, lo interesante quizás de este proyecto es que cuando lo quisimos armar, que fue con Fabián, hace 11 años atrás, nosotros ya veníamos tocando en bandas. Fue más fácil de alguna forma, como más allá de encontrar como el sonido en sí, que obviamente es parte de los ciclos o parte de los procesos. Uno tiene algo en la cabeza, pero al final termina siendo algo distinto. Creo que eso también fue una ventaja al momento de saber lo que queríamos hacer. Cuando quisimos armar el proyecto, vuelvo a recalcar, queríamos hacer algo mucho más minimalista a lo que estábamos haciendo ambos. En ese entonces yo estaba en otro proyecto que era más rock, él también, y quisimos hacer algo más indie, quisimos hacer algo más acústico al principio. Al principio pensamos que íbamos a hacer tres, después, perdón, integra a Nicolás, que él le entrega como el toque más rockero a la banda, porque él es guitarrista, bueno, escucho tantas cosas. Y, y bueno, cuando entra Esteban, entre ellos dos, eh, armonizaron la banda. Cuando empezamos el proyecto era, no sé si más simple, pero ellos lograron como conectar con las armonías, con otras instrumentación, por ejemplo, Nicolás, guitarra, ¿no? Él toca flauta traversa, canta muy bien también. Entonces, cuando llegó él, ya vino a mostrar como lo que ya venía. Y Esteban con sus teclados, que él es más clásico, él es más piano, más pianista que tecladista. Entonces, eso también le fue entregando como un guiño o un saborcito que quizás al principio quisimos abarcar un sonido más simple, insisto, pero ya con el segundo disco nos quisimos abrir más a nuevas formas de componer o no sé, ya empiezan otras influencias, por ejemplo, uno empieza a escuchar cosas más extrañas, no sé. eh, a mí siempre me llegó la música tarde, en general,
o todo me llega un poco tarde. Entonces, por ejemplo, a Björk la conocí muy tarde y hubieron muchas cosas que me empezaron a interesar mucho de Björk, u otros proyectos que también nos vienen influyendo. Entonces, el camino ha sido bien divertido, me encanta. Somos 5 personas que tenemos mucha creatividad, demasiada a veces, y nosotros mismos también somos muy conscientes de la manera de tocar o la manera de influir. Estamos muy pendientes de lo que escuchan los otros. Entonces, cuando, por ejemplo, propongo una canción, que por lo general soy yo el que trae como las canciones, me da como que, como que va solo, es decir, cada uno tiene una forma tan particular de tocar que a veces hago como hasta música para cada uno. Por ejemplo, no sé, el bajista, que es el más experimental, que quizás quisimos hacer algo más piola, pero al final, piola quizás, piola significa más tranquilo. Quisimos hacer algo más tranquilo, pero al final terminamos haciendo, no sé, comprando unos equipos mucho más grandes. Entonces al final fuimos por muchos lados. Entonces también hemos tenido que, entre nosotros, limitarnos en cierto punto para que no se nos vaya el sonido a cualquier lado. Entonces eso ha sido lo entretenido, que nos conocemos, la música que se hace también va como en distintos estados de ánimos también, y estados de nosotros mismos como personas, a lo que nosotros queremos hacer también. Acabas de decir para mí muchas partes importantes que quisiera ir desmenuzando poco. Y es que el Vamos. 29 de marzo de este año, 2024, estrenan justamente el álbum en donde se ve esta, no sé, yo creo que los colegas están acostumbrados a llamarlo madurez musical, pero Ujú. en este caso en particular yo lo llamaría que es parte del proceso, como lo que Sí. ahorita estás mencionando es que llegué tarde a varias bandas y a veces, Ujú. bueno, yo me incluyo, ¿no? Tenemos como esta parte de que queremos ya saber todo cuando ya está todo en escena y a veces son procesos diferentes. Entonces yo creo que este ha sido el proceso justamente con la banda y en Viajes Temporales, platícame un poco cómo fue el proceso de grabación. Leí que Ujú. estuvieron en varios estudios, Ujú. bueno, me calmo así Sí, porque son varias preguntas. sí, bacán, súper. Bueno, nos pilló una pandemia y también un estallido social en Chile, que fueron dos sucesos, creo, importantísimos en este proceso de grabación. Independiente de eso, bueno, nosotros tuvimos cambios en la banda desde el 2016, que ya estamos los 5 real, y desde el 2017 nosotros siempre empezamos a componer, siempre compusimos desde esa época. El primer disco estaba listo el 2016, entonces ya no había nada más que hacer y no perdíamos el tiempo en eso. Entonces desde el 2017 hasta el 2019 siempre compusimos, siempre hicimos canciones, nos motivaba mucho hacer canciones, eh, y grabamos los demos a fines de ese año, a fines del 2019. Y justo en Chile, insisto, hubo un estallido social que, independiente de la postura política que uno tuvo o tiene, genera un movimiento colectivo importante. Entonces, obviamente que hay muchas cosas que también salen a la luz, cosas que pasaron en la calle, eh, etcétera, etcétera. Y nos pilló esta pandemia que personalmente como compositor también me revolvió mucho a través de la conciencia. Dentro de esa época obviamente nos pusimos a escuchar los demos, yo me puse a escuchar las letras, y fuertes son las letras. Este disco fue mucho más colectivo, sí, porque el primer disco, insisto, venía yo construyendo todas esas canciones que venían de hace mucho tiempo, y acá ya estábamos componiendo prácticamente de cero. Esteban también vino con canciones listas, algunas a media hacer, entonces ahí los dos nos pusimos a terminar de crear esas canciones. Y,
y fue muy bueno eso para mí, porque a mí me gusta mucho aprender de otros. Me gusta mucho también ser intérprete. Que me direccionen también me gusta mucho. Me gusta aprender. No, no soy una persona que se cierra a que esto es mío o esto lo hago de esta manera, para nada. Me encanta que otras personas me aporten ideas con lo que yo creo que puede crecer cada vez más. Entonces, bueno, este proceso fue un poquito agrio, fue bastante claro oscuro, de hecho creo que el disco es bastante claro oscuro por lo mismo. Eh, el, el hecho de que nos haya pillado una pandemia me conectó mucho con cosas que yo también estaba en ese tiempo eh, más conectado con un proceso más espiritual. Yo me puse a ser más espiritual, por ejemplo, con lecturas, aprendí tarot. Entonces me conecté con muchas cosas que estaban muy oculto, quizás del inconsciente, y eso también me ayudó mucho como a expresar de otra manera las letras. Entonces fue mutando. Perdona que te interrumpa aquí un Sí, claro. poquito, pero ahorita que estás mencionando esto, me gustaría saber, cuando empieza la pandemia, todo este proceso, ¿tú dónde te encuentras? ¿Estabas en tu casa, vivías, no sé, con tu pareja, tus papás? Y ahorita Ujú. hablabas de que se juntan como los demos, ¿cómo, o sea, en este confinamiento, cómo era el salirse, de sus casas, reunirse con los demás? No sé, pasaban algunos filtros de no, 10 cubrebocas, y si no, no pasas, o Claro, estás estornudando, no, 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 graba en tu casa claro, y nos claro. mandas. No, no. ¿Cómo era Bueno, también de este hecho, proceso? no hicimos nada. O sea, de hecho, bueno, creo que un track fue, o una rola alcanzamos a grabar y que salió en pandemia que se llamó Ben. Esa fue la única que alcanzamos a grabar en estudio. Y de ahí hasta el 2021, que ahí logramos recién salir y fuimos corriendo a los estudios, corriendo, porque ya lo saboreamos tanto los demos que ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces, en el 2021, cuando ya pudimos empezar a salir, íbamos a un estudio, grabábamos 3 baterías. Después terminamos en otro estudio donde grabamos lo siguiente y todo lo demás fue home studio. Pero ya ahí ya estábamos listos, ya no estábamos encerrados, ya el 2021 ya era muy difícil que ya nos encerraran de nuevo, acá en Chile por lo menos. Entonces ahí es cuando empezamos a crear mucho más el disco y ahí empezó a fluir mucho más rápido. Y la postproducción fue hecha por Nicolás, que de hecho él dijo, me preguntó, ¿me puedo volver loco? Y yo le dije, tú dale, echa a andar toda tu creatividad. Y ahí salió como todo esto del coqueteo electrónico, que para nosotros fue un acierto. Bueno, aparte que también Víctor, que es baterista, también se compró un pad electrónico, entonces también empezamos a componer mucho de ahí. ¿Y en qué momento empiezan a saber por dónde se iban a ir dirigidos en la conceptualización? Porque en los ritmos, como pareciera que te ocupan una paleta de colores, Ujú. los temas, ¿cómo llegaron a eso? Creo que fue súper instintivo. Creo que lo más instintivo aún fue cómo ordenábamos las letras, o sea, los tracks en el disco. Eh, Porque tiene como toda esta connotación claroscura, como te comentaba, y coincidentemente las canciones fueron siendo ordenadas según dinámicas, por así decirlo. Es un disco que yo considero que habla mucho de cómo nosotros nos vamos conectando a la luz de a poco. Yo creo que por eso que coincidentemente el último track, que es Escamas, es el más luminoso, es el más fuerte. Creo que es nuestro caballo de batalla de este segundo disco, aunque tiene hartos. Honestamente creo que este segundo disco tiene muchos caballos de batalla que nos gustan mucho interpretar, tocar mucho. Y claro, entonces los dos primeros tracks hablan mucho, o los dos, tres primeros tracks hablan mucho de estas neblinas, de estas cosas, de esto tan, no sé, cuando tenemos un conflicto y vemos todo brumoso y de repente se disipa, cómo trabajamos la culpa con eso, cómo... a mí la culpa es algo que me ha gustado mucho, como dar la vuelta.
de que ya no utilizar la culpa como culpa, sino como una responsabilidad y no echarnos la culpa, tenemos que perdonarnos para poder avanzar. Entonces, los tres primeros tracks, ¿no? Hablan mucho de eso, de, de las neblinas que nosotros tenemos, nuestras brumas mentales, después cómo de salir de un conflicto importante, la vida avanza, tenemos que seguir aunque nos duela, la sal escuece las heridas. Yo siento que el mar tiene mucho concepto de mar, mucho concepto de estar inmerso en las profundidades del ser, del inconsciente, de veces que cuando nosotros nos vamos muy adentro, es muy difícil, tenemos un océano tan grande, cómo la vulnerabilidad existe en nosotros y cómo desde la vulnerabilidad nos podemos hacer más fuertes. También canciones de amor y desamor, pero ya no tan literal, sino que ya desde un lado más conceptual, más críptico. Después, dos temas, creo yo, que resaltan también son Memoria y ¿A quién? Memoria habla mucho de todas las cosas que han pasado, no sé, en cada país, las dictaduras, los estallidos sociales, los políticos, cómo quizás manipulan ciertas situaciones. ¿Qué tipo de mundo queremos para las personas que vienen? ¿No? O sea, me inspiré viendo a mis sobrinas, por ejemplo, que tienen 12, 13 años, que tienen una mentalidad distinta. Quiero eso para esa generación. ¿Y a quién habla contra la homofobia, contra la violencia hacia la mujer, contra el miedo? Seamos libres de elegir y de sentir lo que queramos. Y bueno, también, sin alargarme tanto, también habla de los viajes internos que uno tiene. Bueno, yo espero que esto no altere esta entrevista. Yo no soy, no tomo, no fumo. De hecho, marihuana creo que he hecho muy poco, pero sí encontré algo en mí que tiene que ver con los hongos alucinógenos que me han ayudado mucho a la terapia personal y encontrarme con cosas muy importantes, que eso también me ha ayudado mucho a abrir espacio, espectro en las letras. Y también hablo mucho de ese viaje que a veces puede ser no entendido, y que es un viaje que yo creo que deberíamos tenerlos todas y todos para ir ampliando nuestra conciencia. No estoy hablando de un acto hippie, sino que estoy hablando de algo que ayuda mucho a las terapias personales. Yo terapié muchas cosas en mi vida con ese viaje. Introspectivo, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, tiene todo este pasaje que en el primer disco fue más desde el desamor y lloremos, y que yo digo que un disco que me salvó la vida también, pero este disco es súper introspectivo y cómo también la oscuridad juega ahí y cómo lo equilibramos para que ni la luz ni la oscuridad brillen o opaquen. Tengan todo un balance. Mm. Yin yang. ¿Recuerdas? Claro. Mm. ¿Recuerdas qué canción fue la que marcó esta línea de lo que ahorita me estás comentando? ¿Cuál fue la primera Creo canción donde todos dijeron, por aquí vamos? Niebla, el segundo track, digamos. O sea, el primer track que se llama Viajes, que es una introducción, y Niebla creo que eso reflejó bastante lo que es el disco. Cómo venía, como desde lo más oscurito a como que explotaba. Creo que los cinco coincidimos un poco en eso, pero de ahí ya varía, porque obviamente no todos tenemos el mismo sentir. La música es tan subjetiva, pero creo que por ahí va. Yo creo que Niebla es como el otro caballo de batalla que nosotros decimos que nos gusta tocar harto. Increíble. Ahorita mencionabas también lo que ha pasado, o lo que yo creo que es una particularidad es que pasa en Latinoamérica y que tenemos en común, que es esto de las resistencias, es como los gobiernos ahí. El tema Ujú, social que muchas veces en esto del medio musical prefieren dejar a un lado por diferentes intereses, y ujú. tampoco quiero entrar como que tanto en esto, No, pero claro. quiero entrar al skit de Manifiesto, donde Ujú, hay un poco de jugueteo con esto que estamos mencionando, de las ujú, duelas. Una línea que se me quedó marcada fue la de
no soy marica disfrazado de poeta. De Ujú. dónde lo toman, lo sacaron de alguna película, no sé, de su autoría. Sí, sí, claro. Bueno, acá en Chile tuvimos un escritor que se llamó Pedro Lemebel. Él era homosexual y era activista. Cabe mencionar que el único homosexual de la banda soy yo. Todos los demás, no. Pero afortunadamente afortunadamente, valga la redundancia, eh, tengo la suerte de estar con personas muy deconstruidas. O sea, no podría tocar con ellos si no tuviésemos un respeto en general. Bueno, y Pedro Lemebel fue una persona muy del pueblo, eh, que escribía acerca de la homosexualidad en la época de los 70, 80, 90, y es un grande. Su lectura, o sea, sus libros son maravillosos. Ojalá llegase a México Pedro Lemebel, porque de verdad es un increíble. Y bueno, la idea de manifiesto fue de Nicolás, que él no quiso panfletear, digamos, o digamos panfletear, no sé cómo decirlo, no quiso como popularizar un poco esto de que lo que venía era un tema más político, sino que trató como de hacer algo coherente, o sea, quiso ser más universal en ese mensaje, no quiso como centrarse como en algo tan, no sé si popular o algo tan directo. Quizás quiso ser directo con palabras de una persona que tenía mucha conciencia de pueblo, porque la homosexualidad, por ejemplo, las zonas vulnerables son golpeados, discriminados, y él pasó mucho por eso. Entonces, tiene mucho que ver con lo que venía en estas dos rolas, Memoria y ¿A quién? Entonces, es como una introducción a esas dos canciones. Marica, no sé si sabes lo que significa. Acá en Chile, marica es eh, maricón, o digamos, Una persona que tiene la misma preferencia sexual. ¿qué? Es interesante porque aquí en México tiene diferentes significados. Por ejemplo, entre hombres, si le dices a alguien marica, le estás diciendo como alguien que no tiene agallas para defender algo. Ya, Entonces, a sí. veces ha estirado como entre el cotorreo, como Ajá, la canción, no sé, de Molotov, la de puto. ah, E ajá. igual, Digamos que es puto. ajá. Ujú, sí, digamos que es eso, sí. Acá Y también, en cierto aspecto sí, pero se está ocupando mucho el marica o maricón a las personas que son cobardes, o bien a los hombres que le pegan a las mujeres. Y también antes popularmente se le decía maricón a los gays, ujú. de manera muy despectiva, que eso ha cambiado mucho. Eso ya, por ejemplo, no sé si acá y en Chile decir maricón a alguien que es gay es muy 90 y ya es como, Se resbala. sí, es como, ¿Y cómo has sentido, por ejemplo, en esta canción donde hablas de la inclusión, en donde también, bueno, creo que han cuidado mucho su postura en no, exacto, es sí. bien eso, cuidan su postura? ¿Cómo fue para ti escribir este tema donde alzas la voz tanto tú, pero a la misma vez, como ahorita lo mencionas, hay más personas que se pueden identificar contigo? En ¿Cómo memoria, haces esta canción? Ajá. en memoria, creo que memoria es un tema muy difícil de digerir. Yo siento que este disco no es que le cueste, sino que es un disco que tenemos que salir a tocar mucho, 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 mucho. Después de la pandemia, yo siempre digo que es como volver a conquistar a las personas. Eh, Porque nos quedamos, o sea, digamos que la gente también nos dejó de seguir en pandemia. Mucha gente dejó de seguir redes sociales, se fue en otra onda. Entonces, ha sido muy difícil. Y Memoria es un tema que no lo estamos, o una rola que no lo estamos tocando mucho porque no la hemos tocado desde agosto, que fue el día del lanzamiento del disco. Si bien a las redes sociales salió en marzo, eh,
no, guardamos muchas canciones para ahora. La verdad que creo que no es un tema muy comprendido todavía, o creo que es el tema menos escuchado todavía por una sensación de estructura musical, o quizás porque es tan metafórica que quizás no se entiende. No te lo sabría responder en este minuto porque siento que es un poco temprano, porque no he sentido que me hayan llegado alguna crítica o que me haya algún feedback con respecto a esa canción. Más con a quién, porque a quién la tocamos mucho. A quién es una canción que lo tocamos mucho. De hecho, yo me pongo una bandera. Es una canción muy política. Esta canción sobre todo es más política que la primera. Pero va a ir causando, yo estoy seguro que sí, que vamos a ir ahí conectando de a poco en momentos importantes. Claro, y ahorita que estás mencionando esto de sobre los lugares donde se puede tocar o no se puede tocar, ¿están Ujú. pensando en venir a México? ¿Hay algunas fechas programadas? ¿Se puede saber algo por el estilo? Sí, yo creo que el próximo año ya vamos a estar viendo esa posibilidad. Nosotros ya fuimos a México, fuimos a Ciudad de México el 2019. eh, una experiencia brutal, brutal. O sea, nos encantó México. Que, de hecho, recordamos México con mucho amor. Decimos, ay, México, queremos volver. Y yo creo que el próximo año es muy probable que ya, de hecho, nos recomendaron, vengan pronto. Eh, Estamos viendo ahí cómo vamos a estar manejando un poco esto con las agencias con quien estamos, que es Viralis Pro, que es la agencia que está acá en Chile, comunión con Rodelo Agency, que yo ya trabajé con ella. Así que tendríamos que estar viendo eso para ver la posibilidad de que sea lo más barato posible viajar, porque realmente tú sabes, el mundo independiente es muy caro. Quizás una vez lo hicimos, ahora no sé si lo volveríamos a hacer o si es así tendríamos que tener un tiempo más. La idea es no dilatar tanto esto, la idea es realmente viajar ya el próximo año, obviamente en fechas que ustedes están en primavera, verano, no en estas fechas. Nosotros acá estamos recién entrando a primavera, no, ya no tanto, pero estamos en primavera ya, y ustedes están en otoño. Y ya para ir cerrando esta entrevista, esta es la última pregunta. Ujú. Igual nos quedan 9 minutos porque es la versión Sí, gratis de Zoom. sí, No creas que te quiero cortar la entrevista, tranquilo. pero si fueras un chef y tu menú es todo el catálogo musical de estos dos discos o incluso en otras bandas en las que has estado, parece Oh, escucha que todavía no te conoce, ¿qué le servirías para que no te deje ir nunca más? qué difícil, pero qué rico el final. Ay, yo creo que esto sin ofenderles a ustedes, amigos, amigos de México. Yo creo que comida, como algún tipo de comida para que no para no dejarnos ir, una cosa así. Algo así es como, por ejemplo, no sé, es primero un platillo, o nada más es un platillo, Ah, luego es el buffet, algo parecido, más o menos. entiendo. Interesante. A ver, ay, es difícil en este caso como por mi parte porque yo no tomo, pero creo que podría ser. Eh, Hoy es que ahora, bueno, ya la gente ya no está comiendo carne tampoco, hay mucha gente que es vegana, vegetariana. Mm, yo creo, ya, yo creo que una hamburguesa vegetariana más que vegana, con muchos condimentos, con muchos sabores, muchas texturas. Eh, Ay, me ¿Qué dio hasta canción hambre. identificaría es eso? ¿Qué canción Ajá, identificaría? ¿con qué canción Ah, identificarías eso? Eso que me acabas de escribir en la hamburguesa, ¿qué canción sería esa hamburguesa? escamas, escamas. Llama. Definitivamente escamas. Sí, definitivamente escamas, porque es la que tiene más cosas, más condimento, más sazón, con una explosión entretenida. Sí, escamas. Bueno, Una muchas hamburguesa. gracias por la recomendación musical. Gente, auditorio, audiencia, ya escucharon un poquito del cómo se creó este disco, váyanle a dar una vuelta. Son de esas bandas de que cuando venga el año que entra, la van a poder encontrar hasta en 100 pesos el cover, pero si le pierden la pista,
Ya no les va a alcanzar después para irlas a ver, así que vayan, no se los pierdan. ¿Y algo más que te guste agregar ya para finalizar esta entrevista? Bueno, agradecerles a todas y a todos ustedes por esta oportunidad de estar hablando con ustedes. Me encanta México, me encanta saber de ustedes, me encanta cómo ustedes ven la música, eh, amamos su país, así que esperamos realmente poder volver. Saludar también a Spiralis Pro, a Agencia Rodelo Agency por todas estas gestiones que han hecho. Y nada, gracias, 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 siempre agradecido, con humildad, con amor y, y gracias por permitir expresarnos como es todo, porque realmente es un camino súper difícil y que a veces uno no le pone mucho énfasis a eso por no creerse algo, pero uno tiene que ser lo que es y explicar cómo son las cosas porque es lo más humano que hay. Así que eso, muchas gracias.